Bueno, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a dar lectura al versículo 2 con el tema siendo transformados, siendo transformados. Vamos a detenernos solamente en una parte del versículo y la última parte del versículo 2 la vamos a compartir el próximo domingo, si Dios así lo permite. Si pudiese considerar un subtítulo, sería Aprendiendo a pensar. Porque no todos los creyentes han aprendido a pensar. Como lo vamos a ir explicando poco a poco en el desarrollo del tema. Dice Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que dijimos en la enseñanza anterior es que Pablo inicia en este capítulo 12 una segunda gran lección o sección que es principalmente práctica, que es experimental. Pablo ya ha establecido anteriormente, de una manera muy firme, de una manera muy sólida, bases teológicas de lo que Dios ha hecho con nosotros al habernos salvado, pero ahora le toca al creyente hacer para Dios, dedicarse a Dios, entregarse a Dios, es decir, poner en práctica aquellas verdades teológicas profundas, salvíficas, redentoras, que ha señalado ya en los primeros capítulos del libro de Romanos. Sus misericordias, nunca olvidemos eso, hermanos, porque sus misericordias es el motor dinámico de toda la práctica del creyente de los capítulos 12 al 16. Eso lo debemos tener allí, arriba, en la cima, sus misericordias. Entonces, estas misericordias del Señor, estas compasiones salvíficas del Señor, es lo que nos debe de impulsar a una entrega total. El creyente no necesita más motivaciones que estas. ¿No es verdad? Sus compasiones, la misericordia, la gracia de Dios, su perdón, suficiente para que el creyente, pueda vivir para Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso será nuestro culto racional a Él. Muchas veces escucho que alguien necesita otro tipo de motivaciones para servir al Señor. De repente uno escucha en conversaciones o en tratos con hermanos o hermanas y le dan a entender a uno como si nosotros necesitáramos otro tipo de impulsos, otro tipo de motivaciones. Hermanos, cuando un creyente ha entendido, cuando un creyente ha experimentado esas misericordias de Dios, créanme, hermanos, créanme, no necesitamos del llamado de un hermano para venir a la iglesia. No necesitamos que un hermano nos esté empujando para ir al culto del día jueves para la oración. Cuando uno ha experimentado las misericordias del Señor de manera real, de manera genuina, no necesitamos que el hermano nos esté empujando. Ya, pues hermanos, por favor, oremos al Señor. Ya, pues hermanos, por favor, vamos a predicar el Evangelio. Ya, pues hermanos, por favor, mira esto, mira aquello. No necesitamos ese tipo de cosas. Ahora, con esto no estoy diciendo que sea malo motivarnos, animarnos unos a otros. No estoy diciendo eso. De hecho, es bíblico hacerlo. Lo que estoy diciendo es que no dependemos principalmente de eso. ¿Me explico?
Ese es el punto. Porque las misericordias del Señor, su compasión, su amor, su gracia, ha penetrado de tal manera mi vida que eso solo, esas verdades, a mí me mueven a vivir para el Señor. Me mueven a servir al Señor. Me mueven a someterme al Señor. Me mueven a entregarme como un sacrificio vivo al Señor. Me llame, no me llame el hermano. El hermano me palmotee la espalda, no me palmotee la espalda. El hermano me anime o no me anime. ¿Te has preguntado tú, por ejemplo, muchos que los han aislado, por ejemplo, en la sociedad? ¿Recuerdas, por ejemplo, al apóstol Juan en la isla de Patmos desterrado? Hombres metidos en cuevas, hombres metidos en la selva. ¿Cómo ellos entonces siguen sirviendo al Señor? Allí no tienen ninguna motivación humana de alguna persona. Solo el hecho de entender, de reflexionar en lo que Dios ha hecho con ellos, sus benditas misericordias, es que ellos hacen lo que tienen que hacer. Antes de entrar al tema como tal, dos pasajes breves. Hebreos 12, por favor, y 2 Corintios 5. Deme un pasaje, pastor, para confirmar lo que usted está diciendo. Bueno, como están acostumbrados ustedes a los pasajes de la Biblia, bueno, bien me parece. Vamos entonces solo a leer dos pasajes. Hebreos 12 y 2 Corintios capítulo 5. Para confirmar que necesitamos solo entender su misericordia, su gracia, su amor, para ser impulsados a vivir para Él. ¿Qué dice en primer lugar Hebreos 12, versículo 28? Lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, bueno, de hecho lo recibieron los judíos creyentes, ese reino inconmovible que no puede ser movido por nada, la salvación de Dios para estos hombres. Bueno, ¿cuál será la consecuencia? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud, respondamos con agradecimiento al haber recibido ese reino inconmovible. Pero no termina ahí el texto. ¿Qué dice a continuación? Y mediante ella. ¿A qué se refiere ella? A la gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Escuchaste bien, hermano? ¿Leíste bien el texto? ¿Necesitas algo más adicional de lo que Dios ya te ha dado? Nada más para servirle. Aquí, Señor, tú me has regalado, me has incorporado a tu reino. Soy tu hijo, Señor. Ese reino es inquebrantable, ese reino es inamovible. Estoy agradecido de ti, Señor, por haberme hecho parte de tu reino. Por tanto, te voy a servir. ¿Te das cuenta? Parece muy sencillo, pero para los que lo han experimentado, es el motor que debe moverte. Simple y sencillamente alguien podría decir la gratitud de lo que el Señor ha hecho por ti. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo. Alguien podría decir, ¿solo eso, pastor? Sí, solo eso. El amor de Cristo nos constriñe, atrapa aquí literalmente en el griego, nos urge, nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, escucha ahora, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escucha, aquí un creyente que medita en el amor de Cristo hacia él, es suficiente para que ya no viva para sí, sino que ahora comience a vivir para él, es decir, para aquel que murió por él. ¿Te das cuenta, hermano? Tenemos por un lado Hebreos 12, el hecho de haber recibido ese reino inconmovible, gratitud. Y esa gratitud nos lleva a servir a Dios. Aquí consideramos el amor de Cristo por nosotros, y ese amor, cuando alguien lo ha experimentado, es suficiente para que ese creyente ya no viva para sí, sino para aquel que murió por él.
¿Te das cuenta? Aquí no estamos considerando la motivación humana del hermano. Aquí no estamos considerando el llamado del hermano. Aquí no estamos considerando la insistencia del pastor. Vengan a la iglesia, por favor, hermanos. Nada de eso. Esto es como una especie de recordatorio simplemente a lo anterior, al versículo 1. Porque en definitiva eso es vivir en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. John MacArthur comenta, la clave de una vida productiva y satisfactoria no se trata de conseguir más, sino de darlo todo. Fin de la cita. ¿De darlo todo? Sí, pues, eso lo vimos en el 1. Ofrecerte, dedicarte en sacrificio viviente, que no muere. Está continuamente en ese ejercicio de dedicación y consagración a Dios. Además, santo y agradable a Dios. Y eso será una expresión de tu verdadera adoración a Dios. Culto racional, un culto espiritual, donde involucra también indudablemente el entendimiento, como lo vamos a ver en el siguiente pasaje número 2. Porque así es como lo vamos a hacer. Por tanto, el bosquejo muy sencillo que tengo para esta exposición. Número 1, lo que no debemos hacer. Número 2, punto 2, lo que sí debemos hacer. Número 3, cómo lo debemos hacer. Y número 4, para qué debemos hacerlo. Pero el punto 4 será para el próximo domingo. Hoy día me voy a concentrar solo en los primeros 3 puntos. Lo que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Primeramente entonces, lo que no debemos hacer. Versículo 2, primera expresión. No os conforméis a este siglo. Ahí está clara y explícitamente lo que no debemos hacer. No os conforméis a este siglo. En el texto griego es interesante que inicia el versículo con la conjunción y, es decir, dice, y no os conforméis a este siglo. Y esa conjunción y es interesante porque esto nos muestra una progresión y una conexión muy estrecha con el versículo anterior. Y nos confirma que todo esto debe ser considerado a la luz de sus misericordias. Al considerar sus misericordias, yo no me voy a conformar a este mundo o a este siglo. ¿Por qué? Porque sus misericordias es algo extraordinario. Y si el creyente verdaderamente ha sido receptor de aquellas misericordias, entonces no se va a conformar al mundo. Y eso será parte de su sacrificio vivo, santo y agradable. Y eso será parte de su verdadero culto al Señor, racional, espiritual. Bueno, la palabra conformar aquí, o conforméis, es una palabra muy extraña en el griego, no la voy a decir. Pero significa, o su sentido es amoldar, su sentido es asimilar, adaptar. De hecho, la Biblia de las Américas traduce así, y no os adaptéis a este mundo. Ahora, lo interesante es que este verbo está en presente, pasivo, pero imperativo al mismo tiempo. Es pasivo este verbo porque esta adaptación sucede por fuerzas o agentes externos a la persona. Y lo que quieren es lograr moldear a esta persona. ¿De dónde viene esa presión? De este siglo, dice Pablo. La siguiente palabra. De hecho, la palabra siglo aquí, aión en el griego, se traduce como edad, era, con todas las características propias, modas,
prácticas, pensamientos, costumbres, filosofías, etcétera, etcétera. De hecho, Pablo a este siglo, en Gálatas 1:4, le llama este siglo malo. Entonces, esto es lo que el creyente no debe permitir. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Lo siguiente: y no se amolden a esta era. Aquí está el sentido imperativo, porque es pasivo el verbo, pero también es un mandato. No se amolden a esta era, no adquieran la forma de esta edad. No se adapten a este sistema o esquema pecaminoso. Otra forma de decirlo sería: dejen de vivir al estilo del mundo, con sus criterios y actitudes. ¿Están entregados por entero a Dios debido a sus misericordias? Esta es una manera de demostrarlo. No conformándose al mundo, no adaptándose a las prácticas del mundo, no asumiendo el estilo de vida del mundo, o de esta era, o de este siglo, o de esta época, con todos los matices corruptos y pecaminosos que esta era tiene, y que ustedes conocen muy bien. Algunas las conocemos por toda la información que tenemos hoy día a disposición, pero hay otras tantas que probablemente todavía no conocemos y que se están dando en otros países y que en algún momento irán a llegar a modo de información a nuestra sociedad. Douglas Moo comenta, cito: esta edad es el reino dominado por el pecado, productor de muerte, al que todas las personas, al estar incluidas en la caída de Adán, pertenecen por naturaleza. Fin de la cita. El otro día fui a un lugar a comprar algo y me ofrecen unas figuras, unos moldes para hacer helados. Y esos moldes eran 6. Eran, no sé si de plástico, no recuerdo bien, pero eran moldes. Uno era un pez, otro era, bueno, un triángulo, bueno, diferentes figuras. La lógica nos indica que si nosotros queremos hacer helados o pan o alguna masa y metemos esa masa en la figura del pez, el pan, ¿qué figura va a adquirir? Del pez. Es obvio, ¿no? Porque la figura está diseñada con la forma de un pez. Bueno, el mundo, esta era, tiene una figura. ¿Y sabe lo que quiere hacer no solo Satanás? Es meternos a nosotros dentro de esa figura, para que así nosotros comencemos a pensar, comencemos a comportarnos, nuestras actitudes sean de acuerdo a ese molde del mundo, de acuerdo a ese molde, de acuerdo a esa figura de esta era. Pero Pablo está diciendo: no lo hagan, porque es lo que no debemos hacer. Ahora bien, toma mucho más sentido el contexto inmediato aquí. No olvidemos que cuando Pablo escribió su carta, o como lo hace cualquier escritor bíblico, siempre hubo un marco histórico, siempre hubo circunstancias que rodeaban esos escritos. Recordemos que cuando Pablo escribió, estaba gobernando Nerón, en el mundo gobernado en ese entonces por el Imperio Romano. Muchos dioses, politeístas, muchas fiestas dedicadas a los muertos, por ejemplo, inmoralidad sexual, ¿para qué decir? Fornicación, adulterio. El mismo Nerón
homosexualismo, etcétera, etcétera. Todo eso era el molde, todo eso era la figura que ejercía presión sobre los creyentes. Y allí estaba la iglesia. Y la iglesia tenía que entender que no debía conformarse a esa era. Y muchos de esos creyentes tuvieron que pagar con sangre en no meterse a la figura de la era romana. Muchos de ellos, por no conformarse a ese mundo, fueron comidos por leones. Muchos de ellos, por mantener sus convicciones, fueron echados a las fieras en el Coliseo romano. Pero hoy día tenemos creyentes en el siglo XXI que fácilmente se amoldan a una moda, que fácilmente se acomodan a una ideología, incluidos pastores que prostituyen su ministerio. En un minuto voy a tratar de explicar esto. Me llegó un escrito días atrás de una iglesia tradicional, antigua, de buena doctrina, pero con los años se ha ido corrompiendo también. Y es un miembro de esa iglesia, de esa organización. Y me mandó un escrito triste porque hubo una convención importante, cerca de 200 líderes a nivel mundial, en un lugar, en un país, donde están ejerciendo una presión para mantener la santidad y la fidelidad a la Escritura, pero la mitad de esos pastores no están de acuerdo. Por lo tanto, lo más probable es que haya una división importante, porque muchos de esos líderes están, por ejemplo, admitiendo pastores homosexuales ejerciendo el ministerio. Qué triste, ¿no? Pablo dice, no os conforméis. Y en ese entonces lo pagaron con sangre el no conformarse. De hecho, hay algo más. No busquen esto, solo por mencionarlo. En 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Eso es otro elemento que se suma para hacerlo mucho más compleja la situación, y por lo tanto nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, debemos de asumir nuestra responsabilidad como creyentes. De hecho, el mismo Cristo llamó al diablo el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Entonces, hermanos, Pablo aquí hace esta advertencia porque el mundo tiene un sistema de valores totalmente contrario a nuestra fe. Y esto será una presión constante para el creyente, constante. Perspectivas, ideas o ideologías, opiniones, costumbres que violan la santidad de Dios, que persiguen nuestra santidad delante de Dios. Hay muy pocas iglesias que han mantenido la integridad doctrinal y la consecuencia doctrinal también. ¿Por qué? Porque se paga un precio en la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora Pablo no está diciendo tampoco que te aísles del mundo, que te vayas a un convento. Pablo tampoco está diciendo que te vayas a una montaña a vivir como un ermitaño para evitar conformarte al mundo. No, nosotros somos luz del mundo, la sal de la tierra. De hecho, el Señor oró a su Padre y Él dijo, no ruego que los quites del mundo, hablando de sus discípulos, sino que los guardes del mal. Pero queridos hermanos, para vivir en el mundo en el que estamos viviendo, para no conformarnos a esta era, necesitamos creyentes, hombres, mujeres de convicciones. Y para entender eso, Pablo nos va a explicar a continuación algo muy importante.
Por lo tanto, hay algo vital que debes hacer para eso. Y pasamos al segundo punto de nuestro bosquejo, lo que sí debemos hacer. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Romanos 2, sino transformaos. Eso es lo que sí debemos hacer. Lo que no debemos hacer, no conformarnos a este mundo. Lo que sí debemos hacer es transformaos, dice Pablo. Ese verbo muy importante. Y el tercer punto es, ¿cómo lo debemos hacer? Lo responde el mismo versículo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como dice Tito 3:5, esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo, como lo vamos a ver también después. Cuando Pablo usa aquí la conjunción sino, una conjunción contrastiva, nos lleva a considerar aquí la otra parte, porque primero fue negativo, un mandamiento negativo, no os conforméis, ahora el positivo, transformaos. Y esta palabra transformaos, metamorfo en el griego, de donde nosotros tenemos la palabra metamorfosis, también, al igual que el verbo anterior, es un verbo presente, pasivo, imperativo. Pasivo, ¿por qué? Porque la transformación yo no la genero, pero debo estar dispuesto. La transformación yo no la hago como tal, pero debo dejarme transformar. ¿Por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Como dice Tito 3:5, como dije. Pero al mismo tiempo es un mandato continuo que debe ser ejercido por el creyente. En otras palabras, Pablo es como si dijera, déjense ser transformados. Considerando el tiempo verbal, es como si Pablo dijera, seguid permitiendo que se os transforme. No es una transformación así de impulsos esporádicos. A veces sí, a veces no. No, debe ser continua. Y esto tiene que ver con la santificación progresiva del creyente. Entonces ahí está, transformaos, metamorfo, un cambio de forma. Pero este cambio de forma debe ser generado desde el interior del creyente y debe ser reflejado en el exterior también del creyente. Es la misma palabra que se utilizó en la transfiguración de nuestro Señor. Transfiguración, metamorfo, la misma palabra. Donde el Señor cambió su apariencia. A Cristo lo vieron con otra forma, lo vieron distinto. De hecho, en Lucas 9:29, Lucas dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Días atrás, ustedes saben, lo he dicho varias veces, me gustan mucho los programas de animales, porque uno aprende de la Biblia también así, o a comprender un poco más la Biblia. Y veía la metamorfosis de la famosa oruga y la mariposa. Si tú observas esa oruga, a los ojos humanos podría parecer fea, ¿verdad? Pero inicia un proceso. Y una de las cosas que me llamó la atención es que esa oruga cambia su piel varias veces antes que se transforme en una mariposa. Y ahí esas cámaras obviamente adelantaban todo el proceso y uno observaba el proceso en un minuto. Cómo iba cambiando, cómo iba sacando la piel continuamente, hasta finalmente, bueno, ahí no recuerdo bien las palabras específicas, pero esa oruga después se envolvía en una especie como de tela y comenzaban ya a salir las alas, bueno, los colores después ya y empieza a volar.
Esa palabra es la que Pablo utiliza. Curiosamente, hermanos, surge la pregunta ahora, ¿cómo soy transformado? ¿Y qué contesta Pablo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la medida que sometamos esto a la palabra de Dios, esa apariencia tan fea que trae delante de Dios cuando te convertiste, que solo porque estamos en Cristo tenemos valor, Dios va limpiándote, sacándote pieles viejas, corruptas, y te va renovando y te va transformando una y otra vez, continuamente. Entonces ahí Pablo explica cómo debemos hacer esto, la transformación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta expresión, por medio de la renovación, es una sola palabra en el griego, una sola palabra. Anakenosis, algo nuevo, y entendimiento, nous, tiene que ver con mente, la mente. Hermanos, y por favor, atención a lo que voy a comenzar a decir a partir de ahora. Hay otra palabra que la Biblia utiliza, también principal en el Nuevo Testamento, que es dianoia, que se refiere a pensamientos. Y ahí tenemos mente, pensamientos. Esa parte inmaterial del creyente, que tiene que ver con el intelecto. Entonces lo interesante, hermanos, es que Pablo nos da el medio a través de la cual Dios hace su obra de transformación. Repito, por medio de la renovación de vuestra mente. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermanos? Escucha bien, porque son los pensamientos que tú albergas en tu cabeza los que te llevan a la acción. Escúchame bien, ¿por qué es tan importante esto de renovar tu mente? Porque lo que piensas determina cómo vives. Y mientras una persona no cambie esto, no aprenda a pensar, en otras palabras, si yo observo la conducta de una semana de una persona, sé muy bien lo que piensa. No la profundidad de su interior, porque no soy Dios, Dios solo conoce eso. Pero de manera general podría saber los pensamientos de esa persona. ¿Por qué? Porque lo refleja en su conducta. Entonces toda persona refleja acciones en virtud de la forma en que esa persona piensa, en la manera en que su mente la ha desarrollado. Por eso es que es vital, y Pablo lo sabe muy bien, Dios lo sabe muy bien, que la única manera de ser transformados es apelando a esa renovación de nuestra mente. Somos seres pensantes, unos más que otros, ¿no? Pero pensantes. Y no podemos divorciar la mente de la espiritualidad o el entendimiento de la adoración, como lo vimos también en el verso 1. Hermanos, Dios te ha dado una mente nueva. ¿Sabías eso? Te ha dado una nueva capacidad para pensar, para razonar, para reflexionar, para discernir, para evaluar, para considerar. Pero para que esto ocurra no es automático. Debe ser saturada tu mente con la palabra del Señor y debes entender algunas cosas que son las que vamos a comprender a continuación. Pero antes de esto, quiero citar a Richard Longenecker
en esto. Él dice lo siguiente: esta sorprendente metamorfosis de los cristianos de la que Pablo habla aquí no consiste en imitar algún tipo de modelo externo o manifestar exteriormente cierto cambio de imagen en sus vidas y prácticas. Consiste más bien en dejar que Dios opere en ellos una transformación interna y total de sus pensamientos, su voluntad y sus deseos por medio del ministerio del Espíritu Santo, lo cual tendrá como resultado un cambio externo y evidente en sus acciones y en su conducta. Fin de la cita. Es lo que había dicho anteriormente. Hermanos, acuérdense, el título del tema, siendo transformados. Pero si pudiese señalar un subtítulo sería aprendiendo a pensar. No todos los creyentes han aprendido a pensar. Y créanme, hermanos, que en cada circunstancia de la vida, en cada suceso, inclusive del cotidiano vivir, somos expuestos, son oportunidades que tenemos para razonar con esto de una manera adecuada. Me imagino ustedes han encontrado en su experiencia de vida con personas que no piensan antes de hablar. ¿Le ha tocado vivir con gente así? Uy, la embarré en lo que dije. Claro, ese es el problema. No pensaste, no sabes pensar. Echan a perder la comunión entre personas por las cosas incoherentes o desatinadas que se dicen. Y eso es un pequeño ejemplo, hermano. Pero mira lo que te digo. He sido testigo que por algo, sin pensar que alguien dice, ha roto una comunión o una amistad. Entonces, ¿es importante aprender a pensar? ¿Es importante entrenar nuestra mente? Claro que sí. Porque esto determina nuestras acciones, repito. Vamos por partes, sí. ¿Cómo estaba tu mente antes de venir al Señor? Que es una de las misericordias del Señor, que Él ha cambiado nuestra mente. Pero, ¿cómo era tu mente antes? Bueno, podría preguntarlo o hacerlo con interrogantes. ¿Por qué deberíamos dejarnos transformar en nuestras mentes? Bueno, algunas cositas pocas. Génesis 6. Rápidamente vamos a leer algunos pasajes para ir señalando cómo era tu mente antes de venir al Señor. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y atención con esto, y que todo designio de los, ¿qué? Pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí tienes un reflejo tú de una mente no regenerada. Y esto te representa a ti también. El texto dice claramente aquí, Moisés, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahí tienes un distintivo de la mente de una persona no regenerada. Su pensamiento, su mente, su intelecto, siempre inclinada solamente al mal. Recordemos ahora lo que Romanos dice, Pablo ya lo había enseñado, Romanos 1, versículo 28, una vez que Pablo aquí ha establecido la culpabilidad de todo hombre, habiendo él haberse revelado en la revelación general, pero ellos, los hombres, no le glorificaron, etcétera, etcétera. Y noten lo que dice Romanos 1:28, y como ellos, es decir, esos incrédulos, esos gentiles, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Reprobada aquí en el griego se puede traducir, tiene varias acepciones: indigna, inútil, moralmente reprobable. Pero es su mente. Sigamos sumando elementos. Génesis 6:5, ¿qué decía? Los pensamientos del hombre eran de continuo al mal.
Ahora Pablo saca nuevamente y hace relucir la condición del hombre, y aquí Pablo dice: la mente de estos hombres incrédulos es una mente reprobada, inútil. Para hacer cosas que no convienen, obvio. Y ahí está lo que les decía anteriormente, para hacer cosas. Pregunta, ¿por qué se hacen estas cosas? Porque antes de eso hay estructuras mentales que me llevan a determinar ciertas conductas en la vida. En otras palabras, ¿por qué estos hombres se conducen de esa forma? Porque mentalmente, porque en sus pensamientos piensan que aquello que hacen es lo que deben hacer. Sus pensamientos van orientando sus conductas, pero desgraciadamente son conductas reprobadas por Dios, rechazadas por Dios. Pero es un distintivo de la mente. Reprobación. En Efesios 2, cuando Pablo comienza a hablar allí de la muerte espiritual de los hombres, en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, y atención con esto, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿y de qué? De los pensamientos. Hay pensamientos que determinan una voluntad, y esa voluntad se expresa en acciones. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay una voluntad aquí. De hecho, hermanos, el próximo domingo quiero enseñar algo muy interesante con respecto a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero también tenemos que entender que hay una voluntad propia. Y esa voluntad propia, dentro de la parte inmaterial de todo ser humano, hay pensamientos también, hay una mente, hay intelecto, hay un corazón. Y es interesante lo que vamos a enseñar el otro domingo. Por eso dejé la última parte del texto 2 para el otro domingo solito, con respecto a la voluntad de Dios. Bueno, dicho esto, aquí tenemos otro distintivo, otra característica. 4, 17 y 18, al ladito ahí en Efesios también. 4, 17 y 18 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Aquí se asocia algo sin propósito, algo vacío, algo hueco, que es vanidad, ¿con qué? Con la mente. Qué interesante, ¿eh? Una mente sin propósito, una mente vacía. No estamos diciendo que la gente no piensa, claro que piensa. El punto es qué es lo que piensa. Y aquí es vanidad de su mente. Y esto es lo que lleva al 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entenebrecido aquí es oscurecido. Así está la mente de las personas que no conocen al Señor. Y mira, hermano, no sé si tú has hecho esta prueba, pero si tú estás en un lugar muy, muy oscuro, sea una cueva o alguna sala, qué sé yo, en una oscuridad muy densa, no es lo mismo encender una vela a encender 1000 velas. ¿No es así? En esa cueva en la que tú estás, si enciendes una llamita, que es la de la vela, o un encendedor o un fósforo, va a iluminar muy poco alrededor de esa llama, porque es una. Pero si en esa cueva o en ese salón muy oscuro, tú enciendes 100 velas, 500 velas, obviamente va a ser mucho más iluminado
va a ser mejor iluminado, porque en virtud de la llama, en virtud de la luz, también se ilumina todo el resto del lugar donde estás. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos con esa mente dispuesta ahora para que la luz de la palabra, mientras más velas enciendas en tu mente, hermano, más luz tendrás para dirigirte en tu vida. Más convicción tendrás. Entonces ahí tienes la luz de su palabra. Cada vez que lees su palabra, cada vez que escuchas la Biblia, cada vez que te expones a una enseñanza, entran luces, se encienden velas en tu cabeza y comienza a ser mucho más iluminado tu interior. Y comienzas a caminar con más convicción, con más claridad. ¿No es acaso lo que dice la Biblia, Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero cuando tú y yo nacemos, somos expuestos a diferentes agentes externos que influyen en nuestra manera de pensar. El primer foco de la familia es una influencia en cómo comienza a pensar ese niño. La sociedad en la que estamos es un ente influyente también en cómo comenzamos a pensar. La iglesia, para bien o mal, es un ente también que forma a las personas de cómo deben de pensar. El mundo en general es un ente que nos influencia nuestra manera de pensar. Bueno, ¿a dónde entonces nos vamos a exponer para ser renovados en nuestra mente? ¿A la cultura? Hay iglesias que nos ayudan a pensar. No enseñan a pensar, enseñan a otras cosas, pero nunca a pensar bíblicamente. Porque la única manera en que una iglesia enseña a sus hermanos a pensar es entregándole pensamientos bíblicos. No que decreto, que declaro, que esto, que aquí, que allá, que soy un campeón y un montón de cosas que no valen la pena y no tienen ningún sentido. Mira, Proverbios 23:7 lo que dice, para que tome más fuerza todavía lo que estoy diciendo con respecto a cómo es la mente de una persona y lo que aquello conlleva como tal. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Necesitamos la información de la palabra para la transformación de nuestras mentes. Porque al renovarse nuestro pensamiento, se renueva también el enfoque de las cosas. Y debemos entender, como dije anteriormente, que las acciones nacen de los pensamientos. De ahí que una mente renovada produzca acciones renovadas también. Segunda a los Corintios. Lo anterior era nuestra condición antigua. Pensábamos de manera equivocada. ¿Qué sucedió entonces para comenzar a pensar de manera diferente? Segunda a los Corintios 4. Qué lindo pasaje, hermanos, del 3 al 6. Segunda Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, escuchen bien, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Y aquí está lo que les dije recién, lo que sucedió en nosotros. Porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes lo que sucedió en la conversión tuya? Bueno, Dios abrió tus ojos recién. Te iluminó a Jesucristo. Porque antes tenías tu entendimiento cegado, entenebrecido, con la tendencia siempre solamente al mal. Pero cuando el Evangelio del Señor Jesucristo vino a tu vida, el Señor, no tú, el Señor abrió tus ojos, transformó tu interior, te capacitó para creer, te capacitó para arrepentirte y te quiere seguir capacitando para santificarte con su conocimiento y aprendas a pensar ahora bíblicamente. Eso sucedió en la conversión para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Pero retrocedamos ahí al 3:18, en el mismo capítulo antes del 4. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta, querido hermano, cómo nosotros ahora, convertidos al Señor, miramos ahora como en un espejo la gloria del Señor? Y al estar mirando continuamente su palabra, Dios va, en la medida que saca pensamientos erróneos, quita de nuestra mente estructuras de pensamiento equivocadas, comienza a instalar ahora su conocimiento, sus verdades, y ahora el creyente comienza a aprender a pensar, es santificado. Ahora lo que antes hacía sobre la base de un pensamiento que tenía, al cambiar el pensamiento por una verdad bíblica, cambia también la conducta. Es una conducta más santificada. Es una conducta más piadosa. Porque como son los pensamientos de Dios que van a regir la conducta, deben ser conductas piadosas. Entonces, queridos hermanos, si una iglesia no está dando las herramientas para que sus hermanos aprendan a pensar, entonces, ¿qué está haciendo esa iglesia? Nada. Aunque tenga 5,000 actividades al mes, si no está enseñando la palabra de Dios a sus hermanos, no está haciendo nada. Y en consecuencia, las personas que van a esa iglesia no pueden estar santificando su vida, porque lo único que santifica nuestra vida es su verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. No en las experiencias del pastor, no en los sueños del pastor, no en las visiones del pastor, no en lo que le pasó al hermano, a la hermana ahí. No, tu verdad, y tu verdad es esto. Explicado, expuesto, dándole el sentido a la iglesia para que pueda entender. Y de esa manera Dios va a santificar a su pueblo con su verdad. Y esta mente entonces ahora comienza a pensar. Y es tan potente la verdad de Dios que ahora queremos comenzar a vivir de acuerdo a cómo pensamos. De manera bíblica, de manera piadosa, adorando al Señor verdaderamente, sometiendo cada día nuestra mente, nuestro corazón a la palabra del Señor. Josué 1, Salmo 1, etcétera, Jeremías 17 y un montón de pasajes. Medita en mi ley día y noche. ¿Sabes lo que significa en el hebreo día y noche? Día y noche, pues. Y ahí está el hermano, una vez al mes en la Biblia, una vez a la semana en la Biblia. No, hermano, todos los días. ¿Quieres aprender a pensar? ¿Quieres que tu mente sea transformada verdaderamente? Pastor, es que me da sueño.
Pastores que flojera, pastores que esto, pastores que aquello, 5.000 excusas. Por eso piensas como piensas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. Ahora, muchos creyentes me dicen, pastor, sí lo entiendo esto, pero no están dispuestos a vivir conforme a ese nuevo entendimiento. Cada vez que un hermano o una hermana me dice, pastor, qué lindo, estoy aprendiendo verdades, siempre agrego el elemento del sufrimiento por esa verdad. Porque el entender la palabra, el que Dios renueve nuestra mente con sus verdades, implica convicciones, y esas convicciones, de una u otra manera, nos van a exponer a una presión, a un sufrimiento, porque eso es la verdad. Es lindo aprender de la Biblia, es lindo entender, es lindo tener la mente del Señor en nuestras vidas y comenzar a conducirnos conforme a esa mente. Pero esos pensamientos, cuando se transforman en convicciones, vas a comenzar a sufrir por esas verdades. Y es lo que a muchos no les gusta, pero eso es lo que implica. Recibo la verdad, la entiendo, la creo y la vivo a pesar de todo lo que aquello implique. Hay algo que no debemos hacer, conformarnos a este mundo. Hay algo que sí debemos hacer, dejarnos transformar. ¿Cómo lo debemos hacer? Por medio de la renovación de vuestra mente. Pero esto lo hace el Espíritu Santo usando su palabra. La pregunta es, ¿cómo quieres ser transformado? Si no te expones continuamente a la enseñanza de la palabra de Dios, esta transformación, esta renovación no es de la noche a la mañana. Es algo que nuestra mente tiene que someterse toda la vida cristiana hasta que estemos con el Señor. Toda la vida cristiana debe ser así. De hecho, el apóstol Pedro dijo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entendimiento, los pensamientos. Porque aquí es donde se pelea la batalla, hermanos. ¿No es así? Tantas cosas que pensamos. Es sorprendente. Miren, permítame confesarles algo para que entiendan, hermanos, lo importante que es que esto que tenemos aquí esté fortalecido de una manera muy, muy potente con la palabra de Dios. Hace como un mes atrás, cuando comencé a experimentar este cansancio en mi cabeza, este dolor extraño, lo comencé a asociar con la primera entrevista que tuve con el neurólogo, donde me dijo que si bien es cierto podía vivir toda la vida así sin problemas, pero también podía ser cierto que podía morirme. Entonces, porque imagínate, me decía, si vas conduciendo tu vehículo y te desmayas con la pérdida del conocimiento y toda esa crisis que tuviste, te mueres. Bueno, y hace como un mes atrás más o menos, comencé, por este dolor de cabeza que comenzó, empecé a maquinar pensamientos, hermanos, en mi mente, como nunca antes. Se me sumó también el cuestionamiento, ¿por qué? ¿Por qué mis padres no están conmigo ahora? Y así, uno tras otro. Fue terrible, fueron como 5 o 6 días, no podía dormir. Y dentro de esos pensamientos, dentro de esas cosas en mi mente, estuvo el abandonar el ministerio definitivamente. Porque aparte de eso se sumó otras cosas personales. Y ahí estuvo mi mente cuestionando, reflexionando, qué sé yo, en las noches. Fue una lucha terrible. Otras veces, por desánimo, por cosas que pasan, uno dice, bueno, ¿para qué seguir o no seguir en la iglesia, qué sé yo? Pero eran como cosas más superficiales. Ahora no, ahora fue una cosa muy potente.
Pero queridos hermanos, si hay algo que puedo una vez más volver a comprobar, que la palabra de Dios es verdad. ¿A qué me refiero? Que en esa crisis de 4 o 5 días, el Espíritu Santo comenzó a recordarme las verdades que con los años el Señor me ha permitido en su gracia entender. Y créanme que fue lo único que me sostuvo ahí. Y decirle finalmente, Señor, soy tuyo y tú sabrás lo que haces con nuestras vidas. Hermanos, los pensamientos tienen un poder. La forma en cómo pensamos tiene un poder, hay un potencial allí. Por eso es que el creyente tiene que aprender a pensar, el creyente tiene que volverse un recipiente de las verdades de su palabra. Porque eso es lo que nos va a fortalecer. No son las experiencias de otros hermanos, no es lo que Dios hizo con otros, es la palabra de Dios. Esa es nuestra fortaleza. Bueno, quiero terminar con esto. Marcos 12:30. Marcos 12, versículo 30, hablando el mismo Señor Jesucristo aquí. Dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice a continuación? Y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser. Este es el principal mandamiento, nuestra mente. La pregunta entonces final es, ¿cómo estás siendo transformado? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿La televisión te está transformando? ¿Las películas te están transformando? ¿Las redes sociales te están transformando? ¿Qué es lo que ocupa principalmente tu mente? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué es eso? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Eso será el otro domingo. Oramos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor hacia nosotros, expresándolo a través de estas verdades. Permítenos, Señor, dedicar, consagrar nuestra mente a ti, para que también, Señor, nuestras acciones o nuestras conductas sean también acordes a lo que pensamos. Y si tus pensamientos van a gobernar nuestra mente, entonces tendremos conductas piadosas, conductas acordes a esa convicción mental que podamos tener, que descansan sobre la base de tu santa verdad. Gracias, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.